Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 48. Este día es el día del Señor. Venimos a adorar al Señor, pero también venimos para recibir su palabra. Todos, hermano, la necesidad más grande que nosotros tenemos es la necesidad de la palabra de Dios. Isaías capítulo 48. Vamos a leer del verso 9 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios, Isaías 48, 9: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero y también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Amén. Hasta ahí, hermanos, dejamos la palabra. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu fidelidad, por tu gran amor, por la oportunidad de poder adorarte, de poder bendecirte, Señor. Hoy venimos para honrarte, para adorarte, para exaltarte. Te hemos entregado nuestra adoración, nuestra alabanza. Ahora te pedimos, Señor, que nos envíes tu palabra esta tarde. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, abrimos todo nuestro ser para ser bendecidos. Espíritu Santo, trae tu palabra. Te pedimos que esta palabra sea predicada y entregada con autoridad y con misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos todas las necesidades también que hay en tu pueblo, Señor, están en tus manos. Gracias porque siempre oyes nuestra oración. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Esta tarde queremos hablar acerca de la iglesia y el quebrantamiento. La iglesia y el quebrantamiento. Cuando hablamos del quebrantamiento, siempre, tenemos ideas. Y cuando hablamos de que alguien está quebrantado, siempre pensamos que es alguien aplastado, alguien que está quebrado, alguien que está arruinado. Pero realmente, hermanos, el quebrantamiento es ser libres. El quebrantamiento es ser libres del engaño del mundo. El quebrantamiento tiene que ver con ser libres de las tinieblas y ser libres también, principalmente, de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al ser libres de nosotros mismos, es ahí cuando empieza una etapa diferente en nuestra vida, porque aprendemos a depender de Dios. Nosotros somos peligrosos, amén, hermano. Uno de los, el enemigo más grande que nosotros tenemos somos nosotros mismos, nuestra carne. Por eso se lo he dicho a usted, la Biblia dice: cuídate de la que duerme a tu lado. No mire a la esposa.
No, es de su carne que habla la Biblia. Cuídate de la que duerme a tu lado. Está hablando de su carne. Entonces, cuando nosotros somos quebrantados, estamos siendo libres de nosotros mismos. Porque, como le digo, muchas veces nosotros entramos en un estado de autosuficiencia. El hombre es así, el ser humano es así. Se vuelve autosuficiente. Y el hombre autosuficiente, él cree que lo puede todo y nunca reconoce el favor de Dios sobre su vida. Usted sabe que nosotros estamos de pie, somos bendecidos, tenemos todo lo que tenemos y todo se lo debemos a Dios. Pero entonces el quebrantamiento es eso, es ser libres de nosotros mismos, es ser libres del engaño que nos gobierna, que nos lleva a ignorar a Dios. Entonces, eso es, hermanos, eso tiene que ver con el quebrantamiento. Y por eso es que el quebrantamiento es importante para la iglesia, porque la iglesia debe de aprender a depender totalmente de su Señor, aquel que entregó su vida por nosotros. Nosotros ahora somos cristianos y dependemos de Dios. Sin embargo, es difícil, fíjese que aunque el Señor nos salvó, murió por nosotros, depender de Dios es una lucha terrible para el cristiano. Porque depender de Dios es pedirle dirección a Dios. Y Él dice no, Él dice sí. Es, hermanos, depender de Dios en todo lo que nosotros emprendemos en la vida. Entonces, la iglesia y el quebrantamiento, o una iglesia quebrantada, ese es el tema de esta tarde. La porción que hoy hemos leído, hermanos, bueno, el título de mi Biblia dice: Dios reprende la infidelidad de Israel. Este capítulo 48 nos habla acerca de la reprensión de Dios hacia el pueblo de Israel. Dios está reprendiendo a su pueblo porque usted sabe, Israel siempre fue un pueblo ambivalente que un tiempo le servía a Dios y otro tiempo servía a los Baales. Siempre fue así, siempre fue así. Entonces Dios tiene que reprender a Israel, y en esa reprensión dice que Dios tiene que quebrantarlos, porque Dios, usted sabe que Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo amado de Dios. Nosotros, como dice Pablo, somos una rama que el Señor injertó en el árbol principal. Amén, hermanos. Fuimos injertados en el plan de Dios, pero realmente el pueblo amado de Dios fue Israel. Y como pueblo, también hijo. La Biblia habla de que Israel es hijo, el hijo de Dios. Así lo habla. Habla de que hace una pronunciación de que Israel viene a ser hijo. Entonces Israel viene a ser su pueblo. Y como el Señor decidió amar a Israel siendo su pueblo, aunque Israel fuera infiel, Dios le seguía amando. Porque nunca Dios renunció a Israel, aun cuando Israel le era infiel. Dios siempre lo amó. Y Dios siempre, hermanos, tuvo y sigue teniendo hasta el día de hoy el cuidado de su pueblo, a pesar de la infidelidad, a pesar de que crucificaron a su hijo, a pesar de lo cruel y de lo duro que Israel ha sido con Dios. Dios sigue amando a Israel hasta el día de hoy. Porque el amor de Dios es así. Amén, hermanos. Y aquí está hablando, yo le leía a usted, por no leerle todos los versos del capítulo 48, pero empecé yo a leerle a usted el verso 9, donde dice: por amor de mi nombre, oiga, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Le dice a Israel, mire lo que dice el verso 10: he aquí te he purificado, y no como a plata. Dice, te he purificado y no como a plata, sino que te he escogido, que dice, en horno de aflicción. Entonces le dice
que lo ha escogido en horno de aflicción. Es decir que Dios le dice: mira, yo te he escogido, pero te he escogido en horno de aflicción. Es decir, te he escogido, y como te he escogido, primero te quebrantaré. ¿Por qué? Porque, hermanos, el quebrantamiento tiene sus beneficios, y uno de ellos, hermanos, es la perfección. El quebrantamiento nos perfecciona. Amén, hermanos. El proceso, la aflicción, el quebrantamiento, lo que hace es perfeccionarnos a nosotros, perfecciona a la iglesia. Pero nosotros somos de las personas que no nos gusta ser quebrantados. Y el quebrantamiento lo que hace es que atrae a la presencia de Dios. Un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, que el Señor no lo desprecia, no lo desecha. El Señor está cerca de aquellos que son quebrantados. Amén, hermanos. Entonces, el quebrantamiento trae perfección. Por eso le dice a ellos que los ha escogido en horno de aflicción. Entonces, quiere decir que el quebrantamiento es una señal del amor de Dios, hermano, es una señal del amor de Dios y de la actividad de Dios en nuestra vida. Es decir que es, hermanos, exactamente lo que Jesús dijo: hasta el día de hoy mi Padre también trabaja. Es decir que Dios, hermanos, tiene una actividad sobre nuestra vida día a día. Dios no nos ha dejado a nosotros al abandono. El Señor no es que tenga tantos hijos y que se descuide de uno por atender a otros, como le pasa. Eso solo le pasa al ser humano. Amén, hermano. Tal vez no aquellos padres, aquel matrimonio que solo tienen 2 niños, no hay problema, solo 2. Pero si tiene 5, aleluya. Cuando termina de arreglar el último, ya el primero que arregló está desordenado. Empieza a peinar a uno, el segundo, y termina y dice: ahora sí. Cuando mira, el primero ya está despeinado. Porque por atender a uno desatiende a otros, porque no tiene esa capacidad. Pero como Dios es Dios, tiene el cuidado de todo. Entonces Dios tiene, no es que desatienda a un hijo por atender a otro, no. Pero a veces tenemos esa idea equivocada nosotros de que el Señor se ha olvidado de mí. El Señor, ¿saber qué estaré pagando? Dicen algunos. Dime, Señor, qué pecado, a quién le hice mal que estoy pasando por este proceso. Pero realmente lo que Dios está haciendo es que está perfeccionando nuestra vida. Entonces el quebrantamiento es una señal del amor de Dios. Amén, hermano. Y de esa actividad de Dios en nuestra vida. Es decir, que Dios no descansa y está trabajando en nosotros. Entonces Dios tiene que, hermano, dice, quebrantar a su pueblo, porque lo ha escogido a Israel, dice, en un horno de aflicción. ¿Por qué? Verso 11 dice: por mí y por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no se la daré a otro. O sea, Dios está hablando acerca de su soberanía. Dios está diciendo: todo este quebranto que yo le haré a mi pueblo, lo haré para que entiendan que mi gloria no la comparto con nadie. Amén, hermano. O sea, Dios está quebrantando a Israel para que Israel entienda, como Él dice, que no sea mancillado su nombre y su gloria no se la dará a otro. Porque Israel era un pueblo que siempre, cuando recibía algo, a veces cuando deshonraban a Dios y eran bendecidos, lo que hacían era lo que hizo Manasés, el rey más cruel de todo Israel. El rey más cruel, de todo que ha existido en la tierra. Que lo que hizo fue, hermano, aún dar a sus propios hijos en ofrenda de los dioses ajenos, para poder amar la abundancia, el dinero, todos los bienes que él podía tener. Entonces eso nos habla de que siempre habrán personas que reconocerán el favor de los hombres, pero nunca reconocerán el favor de Dios. Y Dios, hermano, quiere que nosotros, como su pueblo,
aprendamos a darle la gloria siempre a Él, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Amén, hermanos. Entonces, ese es el propósito del quebrantamiento de la iglesia. Que la iglesia aprenda a honrar a su Señor. Porque, hermanos, a veces nosotros honramos a los hombres, pero no honramos a Dios. Queremos quedar bien con las personas, pero ¿será que estamos quedando bien con Dios? Porque se trata de honrar a Dios. Amén, hermano. Porque Él es Dios. Entonces, Dios tiene que traer un quebranto, como lo hizo con Israel. Tiene que quebrantar a su iglesia para poder perfeccionarla. Entonces, el quebrantamiento, hermanos, es parte de la perfección. Y fíjese que eso fue lo que sucedió con Cristo. Fíjese que Hebreos 2:10, si lo pueden buscar, no sé si puede estar en pantalla, pero Hebreos 2:10 dice, oiga, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, oiga, se perfeccionase por las aflicciones y el autor de la salvación de ellos. Es decir, hermano, que Jesús tuvo que morir en la cruz como sacrificio para que el Padre pudiera tener los medios legales para salvarnos a nosotros. Entonces, Jesús dice que fue perfeccionado, o sea, nuestra salvación fue perfeccionada por medio de la aflicción de Cristo. Amén, hermano. Cristo tuvo que ser afligido para que nosotros pudiéramos tener perfección. Yo le decía a usted en uno de los servicios que el Señor nos ve perfectos. Dios nos ve perfectos a todos, aunque todo lo hagamos mal. Pero Dios nos ve perfectos. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos mira a nosotros, mira a su Hijo. O sea, mire pues, usted puro chapín, ¿verdad? Puro salvadoreño. Pero Dios no lo mira como salvadoreño. Cuando lo mira a usted, mira a un judío. Aleluya. Amén, hermano. ¿Me está entendiendo? Pues sí, mira a Cristo en nosotros, mira a su Hijo. Y cuando lo mira a usted, lo mira, mire, que somos, bueno, usted, de donde quiera que usted sea. Pero cuando el Señor nos mira a nosotros, nos ve perfecto. Y cuando pone la mirada, lo ve perfecto a usted. Y nos ve perfectos. ¿Por qué? Pero esa perfección de nuestra salvación se debe a uno que estuvo dispuesto a venir a sufrir a este mundo, y es Cristo. Sus aflicciones, su quebrantamiento. Ahora yo le digo a usted, porque el quebrantamiento viene como, hermanos, para poder corregir nuestra vida y aprender a honrar a Dios. Por eso viene el quebrantamiento. Amén, hermano. Porque Israel, Dios tiene que quebrantarlo, y lo escogió en un horno de fuego, porque Dios no le daría a nadie y no iba a compartir con nadie su gloria. Ahora dígame usted, ¿qué necesidad tenía Cristo de ser quebrantado si Él es Dios? Amén, hermano. ¿Qué necesidad tenía Jesucristo de ser quebrantado si Él es Dios? Él es soberano, creador de todas las cosas. Pero Él viene y se hizo carne, y viene y es afligido y es quebrantado. ¿Pero por qué si Él era perfecto? Desobediente no era, porque Él es Dios. Amén, hermano. Pero viene y se somete a un quebrantamiento. ¿Para qué? Para perfeccionar nuestra salvación. Es lo que dice Hebreos, para perfeccionar nuestra salvación. Entonces, si el Salvador sin mancha padeció, hermano, padeció y fue quebrantado para darnos una salvación perfecta, seguramente nosotros como iglesia seremos quebrantados siempre. Amén, hermanos. Mire, nosotros a veces se nos olvida, hermano, de dónde venimos. Por eso, no seamos orgullosos, no seamos creídos. De verdad, hermano, somos de carne y hueso.
Algunos venimos, yo le he dicho a usted, donde descalzo andábamos. Y a veces va en su carro y no voltea a ver que está a su lado. Se siente grande. Grande solo Dios. Bueno solo aquel que está a la diestra del Padre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén, hermano. Pero a veces se nos olvida de dónde venimos, quiénes somos, hermano, y lo que Dios ha hecho en nosotros. Se nos olvida a veces y nos volvemos egoístas, nos volvemos malagradecidos, se nos olvida honrar a Dios, se nos olvida darle gracias al Señor, se nos olvida todo. Y somos, hermanos, nosotros nos quejamos como padres, nos quejamos de los hijos, decimos, usted debe de hacer esto, pero realmente, hermano, cuando hagamos eso con nuestros hijos, preguntémonos, ¿y cómo soy yo como hijo? Amén, hermano. ¿Cómo soy yo como hijo? Con Dios, con nuestro Padre. Porque a veces sí se nos olvida lo que Dios ha hecho. Entonces se nos olvida, y cuando se nos olvida, entonces tiene que enviar el Señor el quebrantamiento. Y cuando llega el quebrantamiento, hermano, cuando llega el horno de la aflicción a nuestra vida, así como escogió el Señor a Israel, que en horno de aflicción lo escogió. ¿Para qué llega eso? Para que volvamos a recordar. Es como lo que hacemos con la Santa Cena. La Santa Cena se hace para traer. El Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. O sea, cuando participamos de la cena del Señor, recordamos y traemos a la memoria de que la salvación que tenemos se la debemos a alguien. Amén, hermano. Y eso es lo mismo que hace el quebrantamiento. Nos recuerda que no somos autosuficientes, porque la vida es pasajera. La vida se desvanece, amén, hermanos. Las generaciones pasan, los días van pasando, y uno cada día, hermano, va avanzando, un día más, un día menos. Un día más, un día menos, ya sabe usted. Ya hoy ya es un día menos. La vida se va cortando. ¿Y qué estamos haciendo y qué hemos hecho? Entonces, como a veces nos volvemos egoístas, olvidadizos, hermano, por naturaleza nosotros nos olvidamos de todas las cosas. Olvida las llaves, olvida el teléfono. Gloria a Dios que olvida el teléfono. Pero eso le pasa a los que no son muy adictos al teléfono. Cuando el teléfono no lo trae, lo dejó por allá, porque no es muy. Pero hay unos, hermanos, que lo andan pegados. Se les olvida las llaves, hasta el hijo lo pueden olvidar, pero menos el teléfono. Pero nosotros, por naturaleza, las cosas se nos olvidan. Por eso en Israel, hermano, el Señor dejó estatutos que Israel había de practicar, para que siempre se acordaran de lo que Dios había hecho cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. Porque ellos se olvidaban de todo. Entonces, ¿se acuerda usted cuando cruzaron el Jordán? Ya para ir a la tierra prometida, para entrar a Jericó, el Señor le dice a Josué, mira, o Josué le dice al pueblo, deben de sacar 12 piedras del río del Jordán, para que le digan a sus hijos y recuerden lo que Dios hizo para traerlos a la tierra prometida. 12 piedras, una por cada tribu del Jordán, para que recordaran que era el Señor que los había introducido a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque nosotros se nos olvida. Amén, hermano. Que no se le olvide qué es lo que Dios ha hecho en usted. Yo sé que esto lo oye usted todos los días, quizá, o en otra predicación, sí, pero a pesar de eso se nos olvida que siempre debemos de darle la gloria al Señor, y que el Señor no comparte su gloria con nadie, y que el quebrantamiento lo que hace es perfeccionar nuestra salvación, es perfeccionar nuestra vida, para que amemos cada día más a nuestro Salvador. Amén, hermanos. Entonces Dios tiene que quebrantarnos para que reconozcamos que Él es
el que debe de llevarse la gloria, y Él es el que nos bendice. Por eso dice que en horno, dice, lo escogió en horno de aflicción. Y dice, para que su nombre no sea, dice, para que no sea amancillado su nombre, y su honra no se la dará a otro, es decir, a otro Dios o a nadie más. Por eso el verso 12 dice: oye, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo soy el primero y también el postrero. O sea, la idea de Dios es esa. Amén, hermano. La idea de Dios es que Israel sepa que Él es el soberano y que su gloria no la comparte con nadie, y que cada vez que Israel sea bendecido, que reconozca que Dios es el quien bendice. Y lo segundo dice que reconozcan que Él es el primero y que Él es el postrero. Y luego dice el verso 13: y que sepan que fue su mano quien fundó la tierra, y con su mano derecha midió, que dice, los cielos. Dice, con su palmo midió los cielos. Y dice, al llamarlos yo, como aparecieron juntamente. Esto está hablando de que todo lo hace el Señor. Israel debe de entender eso y comprender eso. Y por eso lo que hace es quebrantarlos, porque es la única manera que Israel se acordaba de Dios. Amén, hermano. Era la única manera. Por eso es de que hay un salmo que habla cuando estaban cautivos allá en Babilonia. Dice que se sentaban bajo los árboles de Babilonia o junto al río y empezaban a cantar himnos, los que cantaban en Jerusalén. ¿Por qué? Si cuando estaban en Jerusalén ya no cantaban. Pero ahora que estaban allá en la aflicción, en el quebrantamiento, decían, ¿cómo desperdiciamos aquel momento cuando estábamos en Jerusalén? Y dice que agarraban sus arpas, hermanos, se sentaban bajo los árboles y junto a los ríos cantaban las alabanzas y los himnos que cantaban en Jerusalén. Pero tuvieron que llegar al quebrantamiento para poder hacerlo, porque cuando tenían la oportunidad para hacerlo, no lo hacían. Y a veces eso, hermano, se nos olvida y pasa con nosotros. Aproveche cada oportunidad que usted tiene para venir a este lugar. Aproveche cada oportunidad que tiene usted por entrar, hermano, por esas puertas, como dijo David, hermano, que entraba por las puertas con acción de gracias. Fíjese, David era feliz con que entraba al patio del templo del Señor. Usted sabe, la hermana Ivonne hace 8 días, la semana pasada, ella dijo que había hablado con unas mujeres, 20 mujeres, dijo, que habían sido violadas a causa de su fe. Y que ellas se congregaban en lugares como basement, como sótanos, para poder hacer cultos, porque no tienen la libertad para poder hacerlo. Hablaba yo con un hermano que él es cantante. Él va y dice que lo entraron a un lugar donde de rodillas entraron, hermano, porque escarbaron un poco debajo de la casa para poder hacer el culto, y de rodillas entraban y ahí calladitos adorando al Señor. Imagínese, usted debe de aprovechar cada oportunidad. Cuando el enemigo le diga, vas a ir a la iglesia a perder el tiempo, usted no le haga caso a eso. Aproveche la oportunidad que tiene de poder estar acá. Amén, hermano. La oportunidad que Dios le da de cantar, de adorar, cada momento, hermano, oportuno que el Señor le da, usted debe de aprovecharlo al máximo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, Israel, cuando era quebrantado, se acordaba de Dios. Cuando los enemigos ya lo tenían sitiado, entonces se volvían a Dios. O sea, la única manera de estar cerca de Dios era a través del quebrantamiento. Cuando estaban bien, se olvidaban de Dios. Cuando estaban mal, regresaban a Dios. Entonces dijo el Señor, entonces estos
todo el tiempo quieren estar en el horno. La única manera de que honren a Dios es estando en el quebrantamiento. Entonces, Dios a veces, hermano, no nos quita del quebrantamiento, porque es la única manera de poder permanecer cerca del Señor. Porque no podemos estar bien. Si está bien, nos olvidamos de Dios. Es como el que gana bien. ¿Cómo es que cuando ganaba $15 la hora le alcanzaba todo? Le alcanzaba para todo. ¿Cómo es? ¿Cómo es, verdad? Yo sé que todo va subiendo, todo relativo, es cierto. Pero cuando estaban caras las cosas, fíjese, cuando ganaba $18 la hora le alcanzaba para todo. Ahora gana 30 y no le alcanza. ¿Por qué? Amén, hermano. Gana 30 y va a ganar a 50 y le aseguro que sus gastos aumentarán. Y puede ganar a 75 y no le va a seguir alcanzando. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, cuando ganaba lo mínimo le alcanzaba y usted era... Yo sé que, como le digo, todo va creciendo, todo va aumentando y se haciendo, las cosas se van haciendo más caras. Pero el punto es que entre más le dan, usted más malgasta. Y usted más tiene y usted más derrocha. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Fue y derrochó todo lo que tenía y no aprovechó lo que el padre le había dado como una herencia. ¿Por qué? Porque así somos. Así somos, hermano. No aprovechamos lo que nosotros tenemos. Entonces, en la vida cristiana es así. A veces Dios nos da, hermanos, a nosotros y desperdiciamos lo que Dios nos da. No lo valoramos y queremos más y queremos más y queremos más. Yo le digo algo: la vida nuestra tiene un límite y vamos a vivir 80 años. Yo sé que algunos dicen, hermano, yo ya me pasé, gloria a Dios. Y otros quizás se van a pasar a 90, pero más de ahí ya no. Y puede que llegue a 100, usando doble misericordia, 100 años. Está bien, pero no va a llegar a 120. Ya no va a llegar. Pero ¿qué va a hacer con esos años que Dios le ha dado? ¿Cómo los va a aprovechar usted? Amén, hermano. ¿Cómo los va a aprovechar usted? Entonces nosotros debemos de saber que a veces estamos ahí en el quebrantamiento porque es la única manera de estar cerca de Dios. Y no lo va a sacar el Señor del horno y lo va a permanecer. Entonces, y uno cree, hermano, y uno dice, ¿cuándo va a venir la paz? La paz la tenemos porque es Cristo. Pero el quebrantamiento siempre va a estar ahí. Y vamos a ser quebrantados todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, la iglesia está ahí, hermanos, en el quebrantamiento. Y somos quebrantados. Y cuando hablo del quebrantamiento de la iglesia, hablo de usted, porque usted es la iglesia. Hablo de mí mismo. Y somos quebrantados y somos quebrantados. Y nunca vamos a salir de ahí, porque es la única manera de que usted pueda estar cerca de Dios. Si Dios lo bendice y le da todo lo que usted quiere, usted se va a olvidar. Y si usted va a experimentar bonanza, usted se va a ausentar. Porque no podemos estar tantito bien porque nos salimos de la medida. Amén, hermano. Si el hombre, mire, así es, el joven como se siente fuerte, se siente, hermano, que no necesita, y voltea a ver al papá y dice, ya está viejo, le dice. No le diga así porque va a llegar ahí también. Y va detrás. Entonces, ya el pobre viejo se le olvidan las cosas, dice. Entonces, el joven se siente, hermano, con todo. Pero como está bien, sano, saludable y no ha sido quebrantado, se olvida de Dios. Entonces Dios tiene que venir y traer el quebranto para que pueda estar cerca de Él y pueda ser perfeccionado. Amén, hermanos.
Así es el matrimonio. El matrimonio debe de ser quebrantado. Dios quebranta el matrimonio, quebranta al hombre, le quiebra su orgullo, le quiebra la arrogancia, le quiebra el machismo, le quiebra, hermano, la billetera. Aleluya. Lo quiebra todo. Y no digamos a la hermana. También, hermano, agarra al Señor y cómo lo quebranta entre ellos. Quiébrense, le dice el Señor. Y ahí los va quebrantando y los va moldeando. Amén, hermano. Porque el acero se funde con el mismo acero. Y así pasa en la iglesia. Estamos siendo quebrantados. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento trae perfección. Y la perfección tiene que ver con que cada día usted sea mejor y reconozca una dependencia total de su Señor, y que sepa que depende de Dios, y que sin Él no podemos ser mejores, y que cada día le necesitamos más para santificarnos más, para salir adelante y ser exitosos en la vida. Necesitamos que el Señor vaya adelante de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, el quebrantamiento perfecciona la iglesia. Y lo segundo es que, yo ya voy a ir terminando, que el quebrantamiento lleva a la obediencia. Oiga, que el quebrantamiento nos lleva a la obediencia. Es lo que hace Israel. Primero los quebranta, los mete en horno de fuego. Ahí los ha escogido, los mete al horno. ¿Para qué? Para quebrantarlos, para perfeccionar en ellos el propósito de Él. Lo segundo es que el quebrantamiento de Dios lleva a su pueblo a una obediencia. Entonces Dios tiene que, hermanos, quebrantar a la iglesia para que la iglesia pueda ser una iglesia obediente. Salmo 119 verso 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Oiga lo que dice el salmista: antes de que yo fuera humillado, era un descarriado. O sea, Dios tiene que humillar al salmista porque andaba descarriado. Ahora que fue, hermanos, humillado, dice que él ahora entonces guarda la palabra de Dios. Entonces, usted sabe, hermano, que el Señor Jesucristo aprendió la obediencia. La obediencia es algo que se aprende, no se nace siendo obediente. La obediencia se aprende en la vida. Dice Hebreos 5:8: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, Cristo tuvo que padecer, oiga, para aprender a ser obediente. Dice que aunque siendo hijo, Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Quién iba a creer, hermano, que el Señor tenía que aprender la obediencia si Él era Dios? Y como Dios, dígame usted, ¿a quién tenía que obedecer? Si el Señor era Dios, no tenía que obedecerle a nadie. Él es soberano, Él es Dios. Pero vuelvo al punto otra vez. Entonces Él viene y el verbo se hace carne y toma forma de hombre y nace, hermano, y viene y aprende la obediencia. ¿Por qué? Por lo que padeció. Entonces, el quebrantamiento lo que hace, hermanos, es que trae obediencia. El quebrantamiento trae obediencia. Entonces, Dios tiene que someternos a nosotros en ese quebrantamiento. Es lo que dice el salmista. Dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Entonces, usted sabe que aunque somos cristianos, ¿cuántos son hijos de Dios acá? Amén. Pero fíjese que hay hijos descarriados. Hay hijos descarriados. O sea, usted es hijo de Dios, pero hay quienes que andan descarriados. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios con aquel que anda descarriado? ¿Qué tiene que hacer? Quebrantarlo. Tiene que quebrantarlo. Yo me acuerdo, hermano, que a los inicios de la iglesia,
Yo invitaba a una persona que viniera al culto. Y le decía, hermano, lo invito a la iglesia, lo invito a la iglesia. Y no iba y él había sido cristiano. Y de repente, hermano, me llama, me dice, era como un miércoles, creo yo, no teníamos culto el miércoles. Entonces él me llama y me dice, hermano Neri, me dice, le estoy llamando, quiero saber si hay culto hoy, me dijo. No hay, hermano, le dije, pero hay reuniones. ¿Dónde hay reuniones? Me dijo, ya le dije. Y le pregunté al líder, hermano, y llegó el hermano fulano y tal. Sí, me dijo, llegue. Pero el hermano había entrado en una desesperación, hermano, terrible. Primero quería quitarse la vida, después se sentía solo y que se iba a regresar a su país y ya no sabía qué hacer. Y fíjese, y de repente lo vi que estaba el domingo en la iglesia. Y de repente lo vi que estaba en la célula en la iglesia. De repente lo vi que estaba en el ayuno en la iglesia. De repente lo vi que estaba en la vigilia en la iglesia. Y no se quedaba ni un domingo. Y no se quedaba. Yo dije, gloria al Señor, Dios tuvo que quebrantarlo. Pero después se volvió a sentar otra vez. Y yo le dije, hermano, ¿y qué pasó? Mucho trabajo, me dijo. Eso hay que corregirlo. El domingo es el día del Señor. Amén, hermano. Mucho trabajo, me dijo. Entonces estoy muy ocupado. El problema es que después, y ya no fue eso, después lo fueron a jalar de las, le iba a decir de las patas, pero patas solo tienen los animales, de los pies. Fueron y lo jalaron. Dice, cuando él sintió, ya estaba tirado de la cama, hermano, y aquel hombre estaba todo asustado. Y de repente volvió otra vez a la iglesia. Y ahí estaba. Entonces se da cuenta que hay personas así, que están descarriadas, están y van al culto, oyen la palabra, escuchan las alabanzas, va con el que lo invitó a la iglesia, pero no está en nada. Aleluya. Este que no está en nada está descarriado. Entonces, y Dios tiene que quebrantarlo. ¿Y para qué lo quebranta? Para que aprenda la obediencia. Porque solo a través del quebrantamiento es que aprendemos a obedecer al Señor. Y entendemos ya de una, de dos, de tres quebrantamientos que traen a la vida. Uno dice, sí, Señor, allá no, Señor, ya entendí, ya comprendí, Señor. Ahora aquí voy a estar. Bendito sea el Señor, que utiliza métodos para atraernos a su presencia, para que aprendamos a obedecer. Amén, hermanos. Uno ya de tanto quebrantamiento, ni modo, hermano, uno tiene que aprender. Tiene que aprender que Dios quiere que le honremos. Entonces Dios tiene que quebrantar a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea obediente. Para que la iglesia, y no le eche la culpa solo al líder. No, hermano, es que mira, el líder no hace bien las cosas. No es que, mire, hermano, el supervisor no hace bien las cosas. Sí, pero ¿y usted hace bien las cosas? Aleluya. Sí, porque, mire, yo la lucha de predicar hago aquí. De verdad, hermanos. Y aquí estamos porque mi Padre que está en los cielos es grande. De verdad. Si nosotros de verdad, aquí toda la gloria se la merece el Señor. Pero entonces no se trata de que el pastor tiene que hacer bien las cosas. No se trata solo del pastor. No se trata solo de que el líder haga bien las cosas. Se trata de que usted haga bien las cosas. Porque a veces decimos, el servidor, no, hermano, es servidores que usted tiene, que están en la iglesia, que usted tiene, me dicen a mí. No, hombre, si los que los tiene es el Señor. Si aquí le servimos al Señor. Entonces, el servidor, hermano, mire, no hace bien las cosas. El de la cámara no hace bien las cosas. El que canta no hace bien las cosas. Entonces, ahora yo le digo, como hijos de Dios, ¿hacemos bien las cosas? Es que no se trata de uno, se trata de todos. Porque todos somos la iglesia. Y Dios quiere que hagamos bien las cosas. Y Dios quiere quebrantarnos. Entonces Dios quebrantará a su iglesia para que la iglesia aprenda a obedecer. Amén, hermano. Dios quiere una iglesia obediente.
Y tiene que el Señor quebrantarla para que la iglesia aprenda y entienda la obediencia. Dice que Cristo, que aunque era hijo, padeció y aprendió la obediencia. Tuvo que padecer para aprender la obediencia. O sea, esto es maravilloso, porque el Señor fue 100% hombre. Él fue niño, nació como un niño normal. O sea que Él padeció para aprender a obedecer. O sea que en algún momento, pienso yo, sus padres le dieron su jaloncito de orejas. Y María sabía porque el ángel le había dicho. Y José sabía quién era él porque el ángel les había dicho que él era el Hijo de Dios. Pero como él era 100% hombre, no podían dejarle que hiciera con su vida lo que quería. Tuvo que haber existido una educación paternal, humana, amén, hermano, en la vida de Jesús para que aprendiera a ser obediente. Entonces imagínense, si Cristo padeció para aprender la obediencia, no va a padecer usted. No nos va a quebrantar el Señor a nosotros. Claro que sí. Así que, hermano, mejor estémonos donde Dios quiere tenernos, en sus caminos. Hermano, en su iglesia. Siga caminando donde está. No se salga. No diga no. Cuidado. No diga ya no reniegue. Cuidado. Ya no dé cosas contra el aguijón. Cuidado, lo va a quebrantar el Señor. Ya no diga no, es que estos son diferentes. No, cuidado, lo va a quebrantar el Señor. ¿Sabe por qué? Porque lo número 3, y yo termino acá, es que el quebrantamiento trae humildad. Y Dios tiene que quebrantar a su iglesia para hacernos humildes. Deuteronomio 8:1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió y juramentó a vuestros padres. Dice: y te acordarás, oiga, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Por qué Dios lleva 40 años por el desierto? Y dicen que para cruzar ese desierto se llevaban 3 días y medio. Imagínense. Y los llevó 40 años. ¿Por qué 40 años para atravesar el desierto? Dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Lo llevó 40 años en el quebrantamiento por el desierto para probarlos, para saber qué había en su corazón. Entonces, hermano, el quebrantamiento viene para probar lo que hay en nuestro corazón, si de verdad amamos a Dios o no lo amamos. Entonces el quebrantamiento, digo yo, es una prueba de fuego. Ahí se ve quién es cristiano y quién no lo es. Porque no se trata solo de iniciar, hermano. Ya le dije a usted el ciclo que han marcado, han sacado un estudio que el ciclo de los cristianos en las iglesias, del tiempo que duran cristianos promedio en la iglesia, es de 2 años. 2 años tarda un creyente en una iglesia y de ahí se va para otra iglesia, otros 2 años. Y de ahí se va otros 2 años. El problema es que así va a pasar 2 años hasta que venga el Señor. Si vive 35 años, si vive 70 años, ha visitado 35 iglesias.
En todo ese tiempo. Entonces, imagínense, el problema es que no vas a poder ver lo que Dios tiene para ti. Yo le digo, hermano, si usted es parte de este ministerio, prevalezca, hombre. Eche raíces, no se mueva. Dios nos va a bendecir. Yo he creído que Dios nos va a bendecir. Y si usted permanece, usted será parte de la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Amén, hermano. Porque Dios nos va a bendecir. 40 años en el desierto para probar. Y le dijo, es para que te recuerdes del camino por donde el Señor te trajo 40 años, para probar tu corazón, qué había en él. Entonces el quebrantamiento, Dios tuvo que llevarlos para humillarlos y serlos humildes. Porque el quebrantamiento, hermanos, nos hace humildes. Usted tiene que tener su encuentro en Peniel. ¿Sabe que en Peniel Jacob tuvo su encuentro con el Señor? 20 años de arrogancia, hermano. 20 años. Un hombre mentiroso, un hombre fuerte. Dice la historia que Jacob tenía la capacidad para pelear con 3 hombres al mismo tiempo. Era un hombre fuerte y que él sabía que era difícil que lo venciera, y por eso hacía lo que él quería. 20 años, hermano, huyendo del Señor, haciendo lo que, mire, engañaba y lo engañaban. Aleluya. Así vivía él. Engañaba a otros y él engañó a uno y a él le dieron. ¿Cuántos años trabajó por la esposa? Por las 2, tuvo 2, 7 años por cada una, 14 años. No quiere decir que usted pueda tener 2 esposas. Momento. Pero oiga, lo engañaron 14 años. Pero fíjese, ya cuando él regresa, dice la Biblia, que él manda delante a la esposa, a las esposas, con los hijos y los bienes. Y él se regresa. Y cuando se regresa, él tiene el encuentro con el ángel y pasó luchando con el ángel toda la noche. Él pensó que estaba peleando con Esaú. Dijo, Esaú me encontró, dijo él. Pero como pasó ya el tiempo, él dijo, este no es un hombre, este tiene que ser un ángel, dijo él. Pero él, cuando empezó la lucha, pensó que era su hermano. Pero dice la Biblia que ahí lo quebrantó y él no lo quería soltar. Ya estaba amaneciendo y el ángel le dijo, suéltame, Jacob, porque raya el alba y no quiero que mueras. Porque no hay nadie que ha visto a Dios y viva para contar de la existencia de Dios. Y dice que, hermano, y él agarró al ángel y le dijo, hermano, qué capacidad para no soltar al ángel. Era un ángel. Y no lo soltaba y le dijo, si no me bendices, no te suelto. Y no, hermano, de verdad, era un hombre. Y para luchar con el ángel, y el ángel no, le dijo, suéltame. Y él le decía, no, yo me imagino al ángel jalándose y él ahí, hermano, y no te suelto, y no te suelto, hasta que lo quebró el Señor. Y cuando lo quebró, dice que le dijo, ahora tu nombre no será más Jacob, ahora tu nombre será Israel. Y después al encuentro, hermano, después de eso, al encuentro ya venía Esaú al encuentro de él. Pero mire, después de que él tiene el quebrantamiento con el Señor, él ahora regresa y pasa delante de sus hijos y de su esposa, cuando él los había enviado adelante, porque no le importaba su familia. El hombre arrogante no le importa a su familia. El hombre orgulloso no le importa a su familia. El creyente arrogante no le importa nada más. Pero ahora que había sido quebrantado, él pasa adelante y cuando ve que viene Esaú al encuentro, dice que se puso de rodillas 7 veces. La primera vez caminó otro poco y otra vez, y 7 veces de rodillas, y se postró delante de su hermano. Y cuando vio Esaú venía al encuentro, y lo que hizo fue abrazarlo. Pero mire lo que le dijo. Y después de que lo abraza, le dice, ¿qué tiene? ¿Qué son todos esos bienes que me has mandado adelante? Le dijo.
fíjese cómo pensaba. Él dijo, lea la Biblia y usted va a ver. Jacob dijo: le voy a enviar bienes, porque así voy a aplacar la ira del corazón de mi hermano. Él había hecho su plan en su mente. Ese era su plan: dándole ofrendas, aplacaré la ira de mi hermano, y quizá con eso me perdone la vida. Era su pensamiento. Entonces, no está, es como aquel que diezma: voy a diezmar para que Dios me haga rico. Lo estás haciendo de la manera equivocada. Él lo estaba haciendo así porque a Dios se le da por gratitud. Amén, hermano. Entonces él lo estaba haciendo y dijo: con esto aplacaré la ira de mi hermano. Lo que él no sabe es que la ira de su hermano la había aplacado la gracia de Dios. Pero, hermano, él había dado. Entonces cuando dice: ¿y qué son estos bienes que me has enviado? Como Jacob diciendo, como Esaú diciendo: ¿qué perseguías con eso? Y él le dice: no, hermano mío, le dice, es que yo quiero hallar gracia. Ahora que el Señor ha hallado gracia delante de mí, quiero darte eso. Y le dice Esaú: no, yo tengo muchos bienes, no quiero que me des bienes. Y Jacob le dice: no, hermano mío, si de verdad he hallado gracia, le dice, entonces recíbelo, porque si yo he hallado gracia delante de mi Dios, recíbelo así como una ofrenda. Entonces dice: está bien, vente, le dice, y regresemos a mi casa. Y mire, le dice Jacob: ve tú, le dice, porque ahora yo iré al paso de mis hijos, de mi esposa y de mis criados, porque ya no puedo caminar como caminas tú. Vete, le dijo, y te alcanzaré. Si él hubiera sido el hombre que no hubiera tenido su encuentro y su quebrantamiento en Peniel, se hubiera ido con Esaú y hubiera dejado atrás a su familia. Amén, hermano. Y él hubiera dicho a Esaú: está bien, vámonos pues, vamos a celebrar. Y le hubiera dicho a sus hijos y a la esposa: ahí llegan allá pues. Así como nosotros mal acostumbramos, hermano, el esposo adelante, como dijo un pastor, como que fuéramos árabes, y la esposa a 5 metros atrás. O como los hindúes. ¿Usted ha visto cómo caminan los hindúes? Mire cómo caminan los hindúes. Salen vamos a caminar, mi amor, le dice, está bueno, pero uno va hasta allá y otro hasta aquí. Así mejor que salga, cada quien haga su horario. Amén, hermano. Y a veces uno va hasta, así somos a veces. Eso debemos de cambiarlo. Cuesta cambiarlo, pero es posible. Amén, hermanos. Pero oiga, aquí Jacob le dice: ve tú, yo te alcanzaré, porque ahora ya no camino como tú. Iré al paso de los niños, al paso de mis animales, de mis criados, pero llegaremos. Porque fue un hombre que había ya experimentado el quebrantamiento. Porque el quebrantamiento nos hace ser humildes, entender a los demás y caminar al paso de los demás. Amén, hermano. Entonces Dios tiene que quebrantarnos cuando somos cristianos muy religiosos. A veces somos personas que no le perdonamos nada a nadie cuando alguien falla. Este está en pecado, este cayó en lo más bajo, y lo que hacemos es crucificarlo. Entonces, ¿sabe qué? Cuidado, porque son los que más luego caen, son los acusadores. El problema es que cuando ellos caigan, tampoco tendrán misericordia, porque ellos nunca hicieron misericordia. Entonces Dios tiene que quebrantar para que entendamos el paso de los demás y caminemos al paso que los otros caminen. Entonces, nos hace humildes el quebrantamiento. Y Dios no quiere una iglesia arrogante, hermano. Dios quiere una iglesia humilde. La humildad no tiene nada que ver con pobreza. Eso es descuido. Porque a veces decimos: ay, el hermanito, mire, tan humilde, él no plancha su ropa. Es descuidado, es haragán, es perezoso, es. Aleluya. Hermano, tan humilde el hermano, mire sus zapatillos que usa, es ser tacaños. Aleluya.
Eso no es humildad. Humildad tiene que ver con el carácter. Amén, hermano. Y Dios quiere formar el carácter de su iglesia, y para eso tiene que quebrantarnos. Y Dios quiere que seamos más humildes. Bendito sea el Señor, hermanos, que trae ese elemento para poder hacernos humildes, porque al humilde el Señor lo ve de cerca. Amén, hermano. La iglesia y el quebrantamiento tiene que ver con eso, hermanos. La iglesia tiene que quebrantarnos, y siempre estaremos en el quebrantamiento, y seremos quebrantados, y seremos quebrantados, y seremos quebrantados, porque Dios va perfeccionando nuestra salvación. Amén, hermano. Porque Dios nos va haciendo más humildes cada día, y nos baja y nos hace bajar la cabeza. No es que seamos tontos. La verdad, tonto nadie es, y tampoco debemos de ser tontos. Amén, hermano. Pero seamos humildes, porque ese es el concepto que el mundo tiene. Póngase de pie, por favor. Cuando el esposo es un buen esposo, anda con su esposa, dice: este lo tiene bien agarrado la mujer, dice. No, no es eso. Es que tontos no somos. Amén, hermano. Honramos a Dios y somos humildes. ¿Cuántos son humildes? Aleluya. ¿Cuántos son humildes, hermanos? Ahí en el filtro nos quedamos trabados, mire. No pasamos el filtro. Entonces, si usted siente que no es tan humilde, Dios lo va a quebrantar, y lo va a seguir quebrantando hasta que usted llegue a ese punto de la humildad, y que ya no vaya corriendo adelante, no, y que entienda aquel que también camina lento. Amén, hermano. El joven va corriendo y allá se sienta a esperar a los viejos. Allá van los viejos ya solo calambre, ¿verdad? Y a veces son cristianos así, que van corriendo y no entienden a aquel que camina despacio. Entendámoslo, tomémoslo de la mano y caminemos con él. Como aquella alabanza que dice: camina conmigo, mi hermano, camina conmigo. Así debemos de ser. Amén, hermano. Vamos a orar.